Bienvenidos a una nueva edición de Terapia Liberal. En esta ocasión vamos a tratar el informe Bachelet. Bueno, en esta ocasión la idea que se me presentó es esto. Ante el papelón diplomático de la República Argentina esta semana con el embajador Raimundi, un kirchnerista, criticando el informe de Bachelet ante la OEA y después la marcha atrás del gobierno de Alberto Fernández, votando a favor, ratificando el informe de Bachelet, me pareció interesante traerles a ustedes qué es lo que dice el informe de Bachelet, para que sepamos, para que ustedes sepan, qué es a lo que se oponen los kirchneristas cuando se oponen al informe de Bachelet, para que ustedes saquen sus propias conclusiones de qué es lo que defiende esta gente, qué es lo que apoya y cuál es su visión y modelo de la política y de cómo se tiene que manejar un Estado, un gobierno, ¿no? Y el rol que cumple la sociedad y los derechos humanos, etcétera, etcétera. Bueno, sin más, les paso a leer el informe Bachelet. Los derechos económicos y sociales. La crisis económica y social se agudizó considerablemente entre 2018 y 2019, a medida que la economía seguía contrayéndose. La inflación se disparó y los ingresos públicos disminuyeron a raíz de una drástica reducción en las exportaciones de petróleo. La población venezolana está afrontando muy diversas e interrelacionadas violaciones de sus derechos económicos y sociales. A pesar de que el gobierno ha decretado varios aumentos en el salario mínimo, su poder adquisitivo ha disminuido hasta el punto de que ya no se le puede considerar como un salario de subsistencia. En abril de 2019, el salario mínimo, que ascendía al equivalente de unos $7 estadounidenses al mes, salario mínimo $7 estadounidenses en 2019, cubría únicamente el 4.7% de la canasta básica de alimentos. Pese a algunos subsidios generales del gobierno, las personas entrevistadas por esta comisión manifestaron su preocupación respecto de que los ingresos mensuales de sus familias eran insuficientes para cubrir sus necesidades básicas y que solo daban para adquirir aproximadamente 4 días de comida por mes. El derecho a la alimentación. Las personas entrevistadas constantemente refirieron una falta de acceso a alimentos, debido tanto a la escasez como a los precios inasequibles. La disponibilidad de suficiente comida de calidad es deficiente, y los entrevistados dijeron que comían una vez o como mucho 2 veces al día, y que consumían pocas proteínas o vitaminas. La falta de acceso a alimentos tiene un impacto especialmente adverso en las mujeres, que son las principales encargadas y o jefas de familia, quienes se ven obligadas a dedicar un promedio de 10 horas al día a hacer filas para obtener comida. Fuentes locales reportaron algunos casos de mujeres que se vieron forzadas a intercambiar comida por sexo. ¿Ok? En el paraíso de la igualdad, la gente para comer se tiene que prostituir. Además de la hiperinflación y la contracción de la economía, las políticas económicas y sociales adoptadas durante la última década han debilitado los sistemas de producción y distribución de alimentos, aumentando la cantidad de personas que dependen de programas de asistencia alimentaria. El Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura reportó que 3.7 millones de venezolanos se encuentran en estado de desnutrición y la ONG Cáritas confirmó particularmente altos niveles de desnutrición entre niños y mujeres embarazadas. El derecho a la salud. Asimismo, enfermedades que anteriormente estaban controladas y habían sido erradicadas, entre ellas enfermedades evitables con vacunas como sarampión y difteria, han reaparecido. En el último año, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, las autoridades han implementado una serie de estrategias de vacunación con el fin de parar la propagación del sarampión. Las autoridades informaron que,
durante junio de 2019 no hubo nuevos casos de sarampión. Hay falta de acceso a todo tipo de anticonceptivos, con algunas ciudades enfrentando una escasez del 100%. Ello aumenta el riesgo de contraer el HIV y otras enfermedades de transmisión sexual, así como la tasa de embarazos no deseados y de embarazos en adolescentes. La tasa de embarazos en adolescentes ha incrementado en un 65% desde 2015. Esto impacta el derecho de las niñas a la educación. Ante una legislación restrictiva en materia de aborto, a menudo las mujeres recurren a abortos inseguros. Ello ha contribuido a un aumento de la mortalidad materna evitable, con un estimado de 20% de los fallecimientos maternos aparentemente relacionados con abortos realizados en condiciones no seguras. Otras causas principales de mortalidad materna son la falta de personal cualificado para atender el parto, la falta de suministros médicos y las condiciones en los hospitales, lo cual ha llevado a muchas mujeres a salir del país para dar a luz. O sea, la encuesta nacional de hospitales en 2019 constató que entre noviembre de 2018 y febrero del 19, 1.557 personas murieron debido a la falta de insumos en hospitales. Los apagones han causado daños irreparables, como se revela en reportes que indican que 40 pacientes murieron como resultado del apagón de marzo del 2019. Programas y políticas sociales. Durante 2 décadas el gobierno promovió políticas sociales a través de las misiones bolivarianas, las cuales eran programas destinados a luchar contra la pobreza y la exclusión social, así como a reducir la brecha de la desigualdad de género. Hoy en día, los venezolanos dependen cada vez más de los programas sociales para acceder a niveles mínimos de ingresos y alimentos. El 13 de mayo del 2016, el gobierno declaró un estado de excepción y emergencia económica y creó los comités locales de abastecimiento y producción como parte de la estructura local de los consejos comunales. Estas estructuras, junto con las fuerzas militares y de seguridad, tienen el mandato de distribuir asistencia alimentaria, conocidas como cajas CLAP, las cuales, según el gobierno, llegan a 6 millones de hogares. Pero esta comisión recibió información de personas quienes, a pesar de no contar con acceso suficiente a alimentos, no fueron incluidas en la lista de distribución de las cajas CLAP porque no eran partidarias del gobierno. ¿Ok? El gobierno decide quién come y quién no come en Venezuela. Adicionalmente, a finales de 2016, el presidente anunció la creación del Carnet de la Patria, una tarjeta mediante la cual, como la tarjeta alimentar argentina, una tarjeta mediante la cual todos los programas serían a partir de ahora entregados, incluyendo el nuevo sistema de transferencias directas de dinero a las familias. La lista de personas beneficiarias de estos programas es manejada por las estructuras locales del partido oficial en vez de por instituciones gubernamentales. Las personas entrevistadas reportaron que los integrantes de estas estructuras locales monitorean la actividad política de las personas beneficiarias. De vuelta, si no sos partidario del gobierno en Venezuela, no comes. Medidas coercitivas unilaterales. La gran mayoría de las sanciones que han sido impuestas a la fecha por varios estados y una organización regional son de naturaleza selectiva y consisten en prohibiciones de viaje y congelación de activos dirigidas a unas 150 personas, incluyendo, por supuesto, a altos funcionarios del gobierno. Hasta la fecha, un país ha impuesto sanciones sectoriales más amplias a partir del 29 de agosto del 17. El 28 de enero del 19, sanciones fueron impuestas a la petrolera estatal PDVSA, también bloqueando bienes y participación en bienes de sus subsidiarias dentro de la jurisdicción estadounidense, únicamente dentro de la jurisdicción estadounidense. ¿Ok?
Porque acá hago un paréntesis, hay muchos argentinos que hablan de esto, las sanciones del imperialismo, que esto, que lo otro, es lo que lleva a la crisis humanitaria de Venezuela. No, muchachos, acá lo estamos viendo, el propio informe de Michelle Bachelet, de vuelta una socialista latinoamericana, desmiente todo esto que están diciendo, todo el relato de la épica de la izquierda latinoamericana. No, muchachos, no. Las sanciones no afectan al comercio de Venezuela. No hay bloqueo de venta de productos a Venezuela. El gobierno ha atribuido la culpa de la crisis económica a las sanciones impuestas a Venezuela, argumentando que debido al overcompliance, las transacciones bancarias han sido retrasadas o rechazadas y los activos congelados, lo cual dificulta la habilidad del Estado para importar alimentos y medicinas. La economía venezolana, especialmente su industria petrolera y los sistemas de producción de alimentos, ya estaban en crisis antes de que se impusiera cualquier sanción sectorial. Esto dice el informe Bachelet. Las cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela del 28 de mayo del 19 muestran que los indicadores económicos fundamentales empezaron a degradarse drásticamente mucho antes de agosto del 2017. Sin embargo, las últimas sanciones económicas están agravando aún más los efectos de la crisis. ¿No? Miren lo que dice el informe Bachelet. Sin embargo, las últimas sanciones económicas están agravando aún más los efectos de la crisis económica y por lo tanto de la situación humanitaria, dado que la mayoría de los ingresos en divisas procede de las exportaciones de petróleo, muchas de las cuales están vinculadas al mercado estadounidense. A ver, está más que claro, un gobierno totalmente anti-estadounidense, la única forma de subsistir que tiene es el propio mercado norteamericano. Violaciones de los derechos civiles y políticos. Libertad de opinión y expresión. En los últimos años el gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional, imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes. Esta situación ha continuado empeorando en 2018 y 2019. Han tenido que cerrar docenas de medios impresos y el gobierno clausuró emisoras de radio e hizo que dejaran de emitir canales de televisión. Aumentaron las detenciones a periodistas, incluyendo periodistas extranjeros, quienes fueron expulsados o dejaron el país inmediatamente luego de su liberación. Actualmente hay centenares de periodistas venezolanos exiliados. Internet y las redes sociales se han convertido en los principales medios de comunicación e información de la población, limitando aún más el acceso a la información independiente de las personas que no tienen acceso a Internet. La velocidad de Internet está disminuyendo paulatinamente, incluyendo por la falta de inversión en infraestructura. Asimismo, en los años recientes, el gobierno ha bloqueado sitios web de noticias independientes y ha bloqueado regularmente las principales redes sociales. Esta comisión documentó varios casos de detenciones arbitrarias de personas por expresar opiniones en redes sociales. En los últimos 10 años, la ONG Espacio Público ha registrado detenciones arbitrarias y cargos penales contra 55 personas por publicaciones en medios sociales, 24 de ellos en el año 2018. Represión selectiva y persecución por motivos políticos. Durante al menos una década, el gobierno, así como las instituciones controladas por el gobierno, han aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del Estado de Derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional.
Estas medidas tienen como objeto neutralizar, reprimir y criminalizar a opositores políticos y críticos al gobierno. Esta tendencia se ha aumentado desde 2016, después de que la oposición ganara la mayoría de los escaños de la Asamblea Nacional, lo cual llevó a un incremento de la represión selectiva de la oposición política y a una restricción incesante del por sí limitado espacio democrático. Instituciones y medidas de seguridad. El 13 de mayo del 2016, el presidente de la República declaró el estado de excepción, que ha estado vigente desde entonces, siendo renovado cada 60 días. Entonces, el estado de excepción, el decreto otorga amplias facultades, vagas y discrecionales, es decir, no están delimitados correctamente, al Poder Ejecutivo con el propósito declarado de, entre otras cosas, preservar el orden interno. En 2017, el presidente activó el Plan Zamora, un plan de seguridad estratégico cívico-militar para la operación conjunta de las Fuerzas Armadas, milicias y civiles. Estas políticas implican un aumento de la militarización de las instituciones del Estado. Las FAES, que son las Fuerzas de Acción Especiales, es una unidad de rápida respuesta creada en 2017 para combatir el crimen organizado. Han sido responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad. Los servicios de inteligencia han sido responsables de detenciones arbitrarias, maltratos, tortura de opositores políticos y de familiares de estos opositores. Los colectivos armados contribuyen a este sistema ejerciendo control social en las comunidades locales y apoyando a las fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones y de la disidencia. Las instituciones responsables de la protección de los derechos humanos, tales como la Fiscalía General, los jueces y juezas y la Defensoría del Pueblo, generalmente no llevan a cabo investigaciones prontas y efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre violaciones de derechos humanos y otros crímenes cometidos por actores estatales. No llevan a las personas responsables hasta la justicia, ni protegen a las personas víctimas y testigos. Dicha inacción contribuye a la impunidad y a la repetición de las violaciones a los derechos humanos. Un Estado de Derecho, con todas sus letras, ¿no? Digamos, para los que no creen que hay una dictadura en Venezuela. Ataques contra miembros de la oposición y personas críticas al gobierno. Estas políticas van acompañadas de una retórica pública, utilizada también por autoridades de alto rango, que desacredita y ataca de manera constante a quienes critican al gobierno o se oponen a él. La oposición política, los activistas de derechos humanos y los periodistas, entre otros, con frecuencia, blanco de discursos que los tildan de traidores y agentes desestabilizadores. Los medios de comunicación progubernamentales difunden ampliamente esta retórica, por ejemplo, a través del programa televisivo Con el Mazo Dando, presentado por el propio presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. En 2018 y 2019 se despidió y se detuvo arbitrariamente a varios dirigentes sindicales y a muchos trabajadores que habían protestado en demanda de salarios y condiciones de trabajo decentes. Decenas de profesionales de la salud que protestaron por el estado en que se encuentra la atención de salud en el país fueron despedidos y o amenazados por superiores y algunos fueron detenidos arbitrariamente. Al personal universitario crítico al gobierno se le amenazó con el impago de los salarios, se le impidió el acceso a sus centros de trabajo y viajar al extranjero y fueron detenidos arbitrariamente. Los defensores de los derechos humanos fueron víctimas de campañas de difamación en los medios de comunicación gubernamentales y sometidos a vigilancia, intimidación, hostigamiento, amenazas y detención arbitraria. También se atacó a disidentes chavistas, a militares disidentes y a funcionarios públicos y empleados de empresas estatales a los que se los considera opositores. Muchas de las víctimas de dichos actos han reducido sus actividades, se han escondido o han tomado el camino del exilio. Asimismo, las mujeres
En particular, las defensoras de derechos humanos, enfermeras, profesoras y funcionarias públicas han sufrido ataques en función de su género mediante comentarios sexistas, violencia de género y humillaciones públicas. La represión selectiva contra miembros de la oposición y líderes sociales infunde miedo al mostrar las consecuencias que puede acarrear el oponerse o meramente criticar al gobierno o expresar disentimiento. Una república democrática con todas las letras. A junio de 2019, la Corte Suprema de Justicia ha levantado la inmunidad parlamentaria a 22 diputados de la Asamblea Nacional, entre ellos el presidente de la misma. Muchos de ellos han sido acusados de traición, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil y asociación ilícita, entre otros cargos. Tras el 4 de agosto del 2018, cuando una tentativa de asesinato reportada, no probada, en contra del presidente de la República falló, y el 30 de abril del 2019, cuando el presidente de la Asamblea Nacional llamó a las Fuerzas Armadas a desertar y a desafiar al gobierno. 2 diputados se encuentran en detención preventiva y 16 han buscado protección en embajadas extranjeras, han abandonado el país o se han escondido. Los ataques contra familiares de opositores políticos son parte de la represión selectiva. Esta comisión documentó un número creciente de detenciones arbitrarias de familiares, particularmente de mujeres de presuntos opositores políticos. Sin tener acceso a abogados, son interrogados sobre el paradero de sus familiares y en algunos casos son maltratadas y torturadas las esposas de los opositores, dirigentes políticos o opositores. Estas detenciones son llevadas a cabo como instrumento para ejercer presión sobre los supuestos fugitivos, pero también como un castigo. Familiares también son víctimas de amenazas de muerte, daños adicionales a sus familias, vigilancia, intimidación y hostigamiento. Además, las mujeres de estos dirigentes políticos opositores son sometidas a violencia sexual y de género y humillación en sus visitas a centros de detención, durante operaciones de seguridad y allanamiento a sus domicilios. Excesivo uso de la fuerza y muertes en contexto de las manifestaciones contra el gobierno. En 2019, las fuerzas de seguridad no hicieron un excesivo uso de la fuerza en todas las manifestaciones. Sin embargo, todas estas agrupaciones paramilitares del gobierno y algunas policías estatales y municipales presuntamente hicieron un excesivo uso de la fuerza de manera deliberada, con la finalidad de infundir miedo y desalentar futuras manifestaciones. Colectivos armados también recurrieron a la violencia contra los manifestantes, a menudo en coordinación con las fuerzas de seguridad. En muchos casos, estas acciones produjeron muertes y heridas graves. Según el gobierno, no hubo muertes durante las manifestaciones en 2018. Sin embargo, se registraron 14 muertes en el contexto de manifestaciones en 2018 y esta comisión, la Comisión Bachelet, registró 66 muertes entre enero y mayo del 19. Muchas personas manifestantes fueron detenidas arbitrariamente, maltratadas y torturadas. Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo allanamientos ilegales de domicilios en contra de manifestantes. Detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos. Según la ONG Foro Penal Venezolano, por lo menos 15.000 personas fueron detenidas por motivos políticos entre enero del 14 y mayo del 19. De ellas, 527 fueron detenidas en 2018 y 2.091 entre enero y mayo del 19. Las mayorías de ellas fueron detenidas en el contexto de manifestaciones. Al 31 de mayo del 2019, 793 personas seguían privadas arbitrariamente de su libertad. 1.437 personas habían sido liberadas y 8.598 personas habían sido liberadas condicionalmente, afrontando aún prolongadas actuaciones penales. El resto fueron liberadas sin haber sido llevadas ante un juez, sin el debido proceso, digamos. El temor a volver a ser detenidas ha llevado a varias de estas personas a dejar el país. Esta comisión, la Comisión Bachelet,
considera que el gobierno ha utilizado detenciones arbitrarias como uno de los principales instrumentos para intimidar y reprimir a la oposición política y cualquier expresión de disensión real o presunta, al menos desde 2014. Algunos de estos casos fueron desapariciones forzadas hasta que las autoridades revelaron el paradero de las personas detenidas, días o semanas después de sus detenciones. En la mayoría de los casos, las detenciones se llevaron a cabo en respuesta a que las personas estaban ejerciendo sus derechos humanos, en particular la libertad de opinión, expresión, asociación y reunión pacífica. A menudo las detenciones carecían de fundamento legal. Esta comisión encontró graves y repetidas violaciones de la garantía del juicio justo en cada uno de estos casos. Ninguna de las víctimas entrevistadas que fueron liberadas ha sido indemnizada por la violación a sus derechos o por haber sido detenidas arbitrariamente. Si esto no es una dictadura, ¿qué es, digamos, ¿no? Ahora viene una de las mayores aberraciones posibles, ¿no? En la mayoría de estos casos de detenciones arbitrarias, se sometió a las mujeres y a los hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, golpizas, violencia sexual, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas. Las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia recurrieron de manera habitual a estas medidas para extraer información, confesiones, intimidar y sancionar a las personas detenidas. Las autoridades no han investigado con prontitud, efectividad, exhaustividad, independencia, imparcialidad y transparencia las denuncias creíbles de torturas y malos tratos, incluyendo casos de violencia sexual y de género. No han puesto a los presuntos responsables a disposición de la justicia, ni han proporcionado ningún tipo de reparación para las víctimas. En particular, a menudo las autoridades judiciales han invertido la carga de la prueba al rechazar abrir investigaciones a menos que las víctimas identificaran a los responsables. Según el Ministerio Público venezolano, se han registrado 72 denuncias por supuesta tortura y otros malos tratos respecto de 174 personas detenidas en este contexto entre el 2017 y el 2019. El Estado, el gobierno, no proporcionó información alguna respecto al estado de estas investigaciones. Esta comisión documentó casos de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas durante su detención, en particular por efectivos del gobierno. Las mujeres entrevistadas dieron cuenta de agresiones físicas, tales como arrastrarlas por el pelo y tocamientos inapropiados, amenazas de violación, desnudez forzada e insultos sexistas y de género, con la finalidad de humillarlas y castigarlas, así como para extraerles confesiones. Uso excesivo de la fuerza y muertes causadas en el contexto de operaciones de seguridad. Según el gobierno, la implementación de operaciones de seguridad ciudadana ha llevado a un descenso constante de la delincuencia en el país, especialmente del delito de homicidio. Sin embargo, en el contexto de estas operaciones de seguridad, esta comisión documentó casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por fuerzas de seguridad llevadas a cabo en vecindarios pobres. Desde el principio del 18, las operaciones de seguridad de las FAES, creadas para combatir el narcotráfico y las operaciones criminales, reemplazaron a las operaciones de seguridad denominadas Operaciones de Liberación del Pueblo. Siempre esta gente, estos socialistas con estos nombres tan simpáticos, ¿no? Las personas entrevistadas se refirieron de manera constante a las FAES como escuadrones de la muerte o grupos de exterminio. Esta comisión entrevistó a familiares de 20 jóvenes muertos por las FAES desde junio del 18 a abril del 19.
Todos describieron un modus operandi similar. Las FAES llegarían al lugar en camionetas negras, sin placas de matrícula, y bloquearían los puntos de acceso a la zona. Vestían de negro, sin ninguna identificación, con pasamontañas cubriendo sus rostros. Llevaban armas largas. Las familias de las víctimas describieron cómo las FAES irrumpieron en sus hogares, se apoderaron de sus pertenencias y ejercieron violencia de género contra mujeres y niñas, incluyendo la desnudez forzada. Las FAES separarían a los hombres jóvenes de otros miembros de la familia antes de disparar. Las personas testigos reportaron cómo las FAES manipularon la escena del crimen y las pruebas. Habrían plantado armas y drogas y habrían disparado sus armas contra las paredes o el aire para insinuar un enfrentamiento y para demostrar que la víctima se había resistido a la autoridad. En muchos casos, las FAES llevaron a las víctimas al hospital, aunque éstas ya estaban muertas, aparentemente con el propósito de manipular los cuerpos y modificar las escenas del crimen. En algunos casos, las autoridades declararon que las víctimas eran delincuentes antes de que hubiese concluido la correspondiente investigación oficial. Las autoridades clasifican las muertes violentas resultantes de las operaciones de seguridad como resistencia a la autoridad. El número de muertes en esta categoría es inusualmente alto. En 2018, el gobierno registró 5.287 muertes violentas en esta categoría, en tanto que la ONG Observatorio Venezolano de Violencia notificó por lo menos 7.523 muertes en esta categoría. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del 2019, el gobierno notificó en forma oficial 1.569 muertes violentas por resistencia a la autoridad. La información analizada por esta comisión, la Comisión Bachelet, indica que muchas de esas muertes violentas pueden constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, esta comisión documentó los casos de 6 hombres ejecutados por las FAES en represalia por su papel en las protestas antigubernamentales de 2019. Estas ejecuciones extrajudiciales tuvieron lugar durante allanamientos ilegales de domicilios después de las manifestaciones y siguieron el modus operandi descrito anteriormente. Acceso efectivo a la justicia. La mayoría de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos señaladas en este informe no han tenido un acceso efectivo a la justicia ni una reparación adecuada. Según los entrevistados, pocas personas presentan denuncias por miedo a represalias y por falta de confianza en el sistema de justicia. Cuando lo hacen, las autoridades no investigan o no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes. Por último, las conclusiones. Esta comisión considera que existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación, la salud, etcétera, etcétera, en Venezuela. El gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas. Conforme se agudizaba la crisis económica, las autoridades empezaron a utilizar los programas sociales de forma discriminatoria por motivos políticos y como instrumento de control social. Las recientes sanciones económicas están agravando la crisis económica, lo que en último término aumentará el impacto negativo en el disfrute por la población de los derechos económicos y sociales. Durante más de un decenio, Venezuela ha adoptado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del Poder Judicial. Aunque estas medidas se han adoptado con la finalidad declarada de preservar el orden público y la seguridad nacional contra presuntas amenazas internas y externas, han aumentado la militarización de las instituciones del Estado y el empleo de la población civil en tareas de inteligencia y defensa. Todo ello
ha permitido al gobierno cometer numerosas violaciones de los derechos humanos. Las autoridades han atacado especialmente a determinadas personas y grupos, entre ellos a miembros de la oposición política, y a quienes se considera que constituyen amenazas para el gobierno por su capacidad para articular posiciones críticas y movilizar a otras personas. Esta represión selectiva se manifiesta en una multitud de violaciones de los derechos humanos, que pueden constituir persecución por motivos políticos. Estas violaciones requieren más investigación para determinar la pertinente responsabilidad del Estado y la responsabilidad penal individual. Miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido matadas en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad. A esta comisión le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES y posiblemente a otras fuerzas de seguridad como parte de una política de control social. Estas muertes violentas requieren una investigación inmediata para asegurar la responsabilidad de los perpetradores y las garantías de no repetición. Bueno, tras esta extensa lectura del informe Bachelet, que repito, Michelle Bachelet es una persona socialista, socialdemócrata, de izquierda. Quiero que piensen fundamentalmente en dos cosas. Primero, ¿qué tan cerca estamos a Argentina en muchos de estos aspectos? Situaciones que se asimilan, se asemejan a esto que les leí. Y segundo, quiero que te preguntes, ¿quiénes son los que se oponen, los que dicen que Venezuela es un Estado democrático y elogian y se solidarizan con el régimen de Nicolás Maduro? ¿Quiénes son los que te dicen que no, que el bloqueo, la sanción económica, etcétera, 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 ¿no? ¿Quiénes son los que niegan estas flagrantes violaciones a los derechos humanos, a las libertades más básicas de las personas? Este Estado, Venezuela, este gobierno, bajo una parodia de democracia porque permite que la gente vote, realmente ha reducido a la esclavitud, a la servidumbre, y que haya gente del espacio político argentino, que haya ciudadanos argentinos, como conozco yo, que nieguen estas cosas, que repito, no están dichas por el tipo más conservador de derecha que exista en el mundo, están dichas por Michelle Bachelet. Que exista gente que niegue esto, la verdad es realmente preocupante. Me pareció oportuno en esta semana con el papelón brutal de la diplomacia argentina respecto a esta oposición del embajador Raimundi y después el posterior giro, desmentida del gobierno, renuncia a un cargo que nunca había tomado de Alicia Castro y notables declaraciones contrarias y desautorizando al presidente de parte de la interna kirchnerista. Me parece que es bueno saber qué es lo que dice el informe Bachelet, porque en muchos lugares se lee un resumen, pero no se lee verdaderamente qué es las condiciones que está pasando el pueblo venezolano. De vuelta, la libertad no es algo dado, la libertad se pelea, la libertad se lucha por mantenerla. Tengamos en claro qué es lo que pasa, qué es lo que se dice, para entender quiénes son cada cual acá en la Argentina, quiénes son los que apoyan esto, quiénes son los que detrás de sus intereses personales, porque se han hecho millonarios en base a los negocios de estos gobiernos populistas en la década del 2000, quiénes son los que defienden esta aberración totalmente contraria a los principios que ellos dicen sostener. Y por supuesto, totalmente contrario a los principios que los liberales defendemos, que es la libertad como ausencia de coacción, la igualdad ante la ley, la protección de la propiedad privada
y la defensa del individuo. Bueno, les agradezco por llegar hasta acá. Si pueden compartir el material, mejor, así llega a la mayor cantidad de gente. Y nos estamos viendo en una próxima y nueva emisión de Terapia Liberal.